Amados hermanos, maestra Rosario, Dios los bendiga. A mí me ha tocado exponer lo que es el capítulo, acerca del capítulo 6 y 7 del libro de Esther. A modo de contexto, podemos referirnos a estos capítulos como ya una consolidación de lo que vendría a ser el camino hacia la parte final del libro, porque ya se consolida la historia acerca de la conspiración de Amán, que es precisamente el personaje que podríamos explicar como el antagonista o el enemigo en este caso de nuestros protagonistas, que serían Mardoqueo y la reina Esther. Amán, como bien sabemos, estaba precisamente conspirando contra el pueblo judío y aprovechándose de la confianza que tenía con el rey Asuero, que se cree también para muchos teólogos o estudiosos de la Biblia en la historia de que Asuero pues, podría ser el conocido también como Jerjes. Mardoqueo le había hecho un favor muy grande, le había salvado prácticamente la vida al hablar sobre una conspiración que se estaba haciendo en su contra, y el rey Asuero, así comienza precisamente el capítulo 6 de Esther, se dice que una noche no podía dormir. Luego de que ya Amán le había comentado sobre sus planes para destruir a un pueblo enemigo, que consideraba el enemigo, pasado el tiempo, una noche el rey Asuero no podía dormir y entonces pidió que le traigan las memorias o las crónicas que ese reino también tenía, así como el pueblo de Israel tuvo sus crónicas. Hay un libro de crónicas en su reino y fue hallado escrito en ese libro de que Mardoqueo le había hecho precisamente ese favor. La Biblia lo menciona precisamente en los capítulos anteriores de Esther, que se escribió este relato o este hecho en presencia del rey. Y entonces se preguntó Mardoqueo, perdón, Asuero, qué es lo que se había hecho en favor de este hombre que había salvado su vida. Y entonces pues le comentan de que no se había hecho nada. Y luego empieza a darse, hablando ya a profundidad sobre un estudio, sobre un análisis del libro de Esther, una especie de relato que podría producir ansiedad, pero al mismo tiempo tiene un toque humorístico, una forma muy didáctica, muy dinámica de hacer el relato de los hechos en adelante, porque se menciona de que Amán estaba precisamente caminando por el palacio del rey, y cuando el rey Asuero pide que alguien le hable sobre el favor que se puede hacer por Mardoqueo, o qué bien se puede hacer para él, la manera en la que se puede honrar a este hombre delante del pueblo, mandan llamar al hombre que estaba fuera del palacio o al exterior del palacio y encuentran a Amán. Y la forma tan risible, tan cómica que se puede, o tragicómica en este caso, Amán piensa precisamente de que va a ser el favor que el rey va a ser hacia él, porque decía, ¿quién más que yo podría pensar el rey en hacerle un honor, en mostrarle un acto de gracia? Y entonces se cree con ese derecho y habla sobre precisamente se puede hacer por el hombre al que usted quiera hacerle este honor, puede hacer yo, puede hacer de esta u otra forma, y termina siendo Mardoqueo la persona a la cual se le hace este honor, y Amán es precisamente el encargado de hacer esto en nombre del rey. Para entonces ya se había construido la horca en la cual Amán consideraba ahorcar a Mardoqueo por no inclinarse ante él. Y Amán es denunciado después en uno de más de los banquetes que Esther había preparado, y esto sigue siendo aún todavía en pleno momento de ansiedad y de espanto de velarse precisamente en intenciones escondidas. Se revela precisamente algo que para el rey no era conocido, de que incluso ni Amán sabía que la reina Esther era judía, y entonces al tratar de hacer esta conspiración, le hace saber Esther al rey de que hay alguien que quiere destruir a su pueblo. Esto me parece sumamente cómico a mí en lo personal, por la forma en la que Amán tal vez reacciona, la manera en la que el rey, en la que se ejecuta, en la que se dan estos hechos, en que el rey sale precisamente de ese lugar y se queda Amán para interceder, para rogar, para suplicar por su vida. Es lo que me parece interesante que he podido confirmar acerca de estos libros, libros históricos, es que no se salvaron precisamente, o no fueron una excepción cuando se trataba de hablar sobre una tradición sapiencial que era precisamente conocido, o que se hizo popular, o que surgió en aquellos tiempos precisamente del mundo antiguo, y es a impregnar un libro de sabiduría, de conocimiento. Hay algunos libros que son precisamente los libros sapienciales en la Biblia, que son netamente sobre ello, pero hubieron otros libros históricos, en este caso como Esdras o como Esther, que tenían este contenido o este valor, pero
el contenido en su mayoría o lo más resaltante puede ser un contenido histórico, pero no deja de contener esa sabiduría o esa tradición sapiencial impregnado en ellos por el conocimiento que se puede adquirir de ellos y por el valor que puede tener para la vida o para la cotidianidad de las personas y por medio de ellos transmitir sabiduría, transmitir conocimiento, transmitir valor y sobre todo en este caso un contenido religioso, pero moral, en el que se puede eh, reconocer como valores poéticos incluso, pero en un contexto de narración histórica. Un fragmento de ellos, por ejemplo, dice que cuando tratamos de esbozar una trayectoria de la tradición sapiencial en el Nuevo Testamento, surgen algunas variaciones, algunas observaciones interesantes, y se puede reconocer una influencia sobre esto, y se han propuesto argumentos sobre ello para ver esa influencia de la sabiduría en la narración, por ejemplo, del paraíso, el valor que se le puede dar poético, significativo, figurativo, en los relatos en la vida de José, por los valores que se puede rescatar de ello, por la manera en la que la historia tiene una armonía tan preciosa, y eso es algo que también se identifica en el libro de Esther, sobre todo en esos capítulos, la armonía en la que los hechos conviven y se dan y surgen y se develan, en el que se puede reconocer que precisamente es Dios tiene todo alrededor ya conspirado, por decirlo de alguna forma, o ya predeterminado en su sabiduría y en su conocimiento, en su presciencia. Y el hecho de que las cosas se den como se den revelan precisamente el valor simbólico que esto tiene. Precisamente la tradición sapiencial se vale mucho de los símbolos, se vale mucho de las figuras y la forma en la que Dios trabaja precisamente. Hace parecer de que esta historia narrativa puede ser ficticia por la forma en la que los hechos se dan a conocer como si fuese cualquier libro de ficción, pero sin embargo el hecho de que sea real, de que sea una historia real y que las cosas se hayan dado de esa forma, nos hacen ver precisamente de que Dios estaba precisamente en control de todas las cosas y ese valor poético y narrativo al mismo tiempo conviven entre sí. En los relatos de José se identifica eso, en Deuteronomio se identifica eso sobre la narración, sobre la sucesión, y en los libros proféticos también se puede identificar como en Isaías, que es mucho más identificable. Amós y Esther es precisamente uno de ellos que tiene también esa característica. Y otro dato muy interesante es que al final del largo camino histórico, que ha sido más cuesta arriba que cuesta abajo, con muchísimos altibajos anteriormente también, acerca del libro de la historia de Israel, perdón, de no existir a llegar a ser una nación tan grande y la narración de un estado ya debilitado hasta convertirse en una nación ya exiliada y post-exilio. El cronista es que seleccionó los hechos precisos y las palabras históricas del reino davídico y salomónico que pudieran emplearse para proyectar la imagen de una consumación escatológica, es decir, la imagen de un pueblo en el cual se cumple las profecías, en un pueblo en el cual se cumple precisamente los hechos que Dios había ya develado con anterioridad, así como la promesa la promesa perpetua de que no faltaría hijo de David en el reino. De la misma forma se cumplen las cuestiones escatológicas sobre su destrucción y la construcción de una nación que a futuro seguiría siendo todavía el pueblo de Dios y en el cual se va a seguir cumpliendo su palabra. Su reino esperado servía como clímax a la antigua promesa y esto volvería a encender la visión de un pueblo muy especial. ¿Y esto cómo lo identificamos en el libro de Esther? En ver precisamente el cumplimiento de la palabra de Dios, a pesar de que no se menciona, pues, está impregnado Dios en esa historia, y el cumplimiento de las profecías, el cumplimiento de las palabras, el cumplimiento de la protección sobre ese pueblo no se hace no notar, es decir, es muy evidente en el libro de Esther. Y para no extender más, es precisamente ese tipo de cosas que se puede identificar en base a estos capítulos y en base en general al libro de Esther. Continuando con el capítulo 8 del libro de Esther, haciéndoles este estudio, se decreta en favor de los judíos un edicto que les permitiría poder defenderse de sus enemigos, puesto que el decreto de Amán era precisamente atacarlos, desaparecerlos, por lo que Mardoqueo no quiso inclinarse ante Amán. Luego de que se descubren los planes de Amán y la reina Esther se queja y lo denuncia delante del rey, entonces
puesto en la horca que había preparado para Mardoqueo. Pero pasa que el edicto del rey ya se había promulgado, ya estaba publicado, ya las personas estaban enteradas de ello. Y entonces Esther se preocupa por esto y intercede para que este edicto pueda ya no ser, ya no pueda tener vigencia, pero el rey Asuero le hace saber de que pues no se puede anular un edicto del rey que ya está promulgado, mucho menos. Entonces intercede por otro tipo de apoyo, y es entonces donde con Mardoqueo y estando varias personas presentes delante del rey, se promulga un edicto que permite que los judíos puedan defenderse. Para ello, y hablando un poco del contexto histórico en el que suceden estas cosas, es necesario entender de que todo este asunto da origen a una fiesta de la cual vamos a hablar más a futuro. Pero entonces, para el contexto histórico es necesario saber de que el libro de Esther de la Biblia se desarrolló en el siglo V antes de Cristo, es decir, aproximadamente entre 400 y 500 años antes del nacimiento de Cristo. Esto teniendo en cuenta de que Asuero, que es también conocido que según la cronología bíblica, del canon bíblico, se puede entender de que Asuero, quien es conocido también como Jerjes I, que en realidad que es el nombre un poco más popular, más conocido, pero se entiende de que Asuero fue hijo de Darío I, y que precisamente forma parte de la descendencia de Ciro, el personaje que la Biblia menciona en el libro del profeta Isaías. Se cree que los acontecimientos narrados en este libro ocurrieron alrededor de 482 y 470 o 78 antes de Cristo. Esto precisamente teniendo en cuenta de que este edicto fue promulgado desde Susa, la capital del reino, que era conformado por 127 provincias pertenecientes al rey Asuero, o precisamente pertenecientes al imperio del rey Asuero. En ese edicto promulgado por el rey, o mejor dicho, aprobado por el rey y sellado con su sello, se concedía a los judíos facultades en todas las ciudades, y tenían el derecho de reunirse y defender su vida, por lo que los preparativos comenzaron desde entonces. Si bien iban a enfrentar una batalla para defender su vida, como era algo habitual, digámoslo, esas formas de arreglar las cosas eran muy, muy de la cultura de ese entonces. Pues para ellos fue como una celebración, que de cierta forma tiene sentido, porque no tenían facultades para defenderse cuando el primer edicto que fue redactado por Amán se dio, pues ahí no había posibilidad de defender su vida, de intentarlo hacer como el edicto era precisamente desaparecer a los judíos. Entonces no había forma de que ellos se puedan defender sin que esto constituya una falta, ¿no? Pero ahora tenían toda la facultad para defenderse, y llegado el día, pues lo hicieron. Esto se promulgó unos meses antes. Esto estaba previsto para un mismo día en todas las provincias, el día 13 del mes 12, es decir, en el mes de Adar. El mes de Adar es conocido como el mes marzo, como el mes de marzo en nuestro calendario, y durante ese día tenían ese tipo de facultades. En el mes 12 empieza el capítulo 9 de Esther, es decir, en el mes de Adar, el mes de marzo, el día 13, cuando estaban para ejecutarse el mandato y el edicto del rey. El mismo día los enemigos de los judíos esperaban precisamente conseguir una victoria, exterminar a todos los judíos, pero sucedió todo lo contrario. Tan solo en Susa se lograron exterminar a 500 hombres, y adicional a ello los hijos de Amán, a los cuales Esther misma pidió que sean colgados también en la horca. Y posterior a ello, no solamente quedó ahí, sino que si bien en Susa lograron exterminar a 500 hombres más 10, los hijos de la familia de Amán, también se eliminaron a más de 70.000 hombres pertenecientes a las demás provincias. Exactamente 75.000 hombres, que eran precisamente personas que odiaban a los judíos. Pero esto sucedió un día después, en el día 14. Perdón, en el día 13 y el día 14 ellos descansaron y lo proclamaron como un día de reunión, de regocijo y de banquete, que es una fiesta, la famosa fiesta de Purim, que es una fiesta que hasta el día de hoy muchos judíos todavía celebran. Eh, Adar es el 12º mes del año religioso en el calendario hebreo, y en un mes de 29 días que corresponde a marzo en el calendario gregoriano. En el calendario hebreo se le conoce a marzo como el mes de Adar, y en ese mes se celebra usualmente
la fiesta de Purim, que es una celebración judía que conmemora la celebración del pueblo judío de sus enemigos. La palabra Purim proviene del plural de Pur y significa suerte, un acto que ellos atribuyen como milagroso para la forma en la que fueron protegidos por Dios. Se celebra en el día 14 y 15 el mes de Adar. Precisamente el 13 fue la ejecución del decreto, el día 14 se hace una celebración y el día 15 continúa la celebración. Según el trasfondo bíblico, según las palabras de la Biblia, en ese mes se hace conmemoraciones con fiesta, con regocijo, con banquete y también con muestras de afecto por el prójimo, teniendo en cuenta de que brindan apoyo a los pobres para que puedan también formar parte de esta celebración. Y hay formas muy pintorescas en las que se celebra esto. Y tengamos en cuenta de que esto fue precisamente dirigido también por Mardoqueo, que se convirtió en una persona poderosa y que fue conocida en muchos reinos, en los alrededores, en todas las provincias y en reinos a los alrededores. Y fue el segundo hombre más poderoso después del rey Asuero, que están escritos según como termina el libro de Esther. Formaba parte de las Media y de Persia, que eran que formaban parte, que eran el reino del rey Asuero. Porque el judío Mardoqueo termina el libro, es el segundo después del rey Asuero, entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, que era formaba parte del pueblo judío y al mismo tiempo era, o sea, del pueblo conquistado o que pertenecía o que era parte de la conquista de este reino poderoso. Un judío formó parte del reino del rey Asuero. Y según Mardoqueo mismo, o según el autor de Esther, están escritos también en las crónicas de los reyes de Media y de Persia. De esa forma termina el libro, uno de los pocos libros que su relato histórico conforma parte o está conformado en base a una historia de amor que al mismo tiempo refleja un trasfondo totalmente histórico y espiritual, porque se incluye, a pesar de que no menciona a Dios, este libro pues está considerando la tradición que tiene mucho arraigo espiritual, un trasfondo espiritual, porque contiene ayunos, contiene ruegos y súplicas, contiene intercesión en favor de un pueblo y contiene la fidelidad, la lealtad y el no quebrantamiento de una fe en una promesa de salvación y de protección divina, que era una promesa constante entre la relación de Dios y el pueblo y su pueblo, que si ellos guardaban la fe y guardaban la esperanza, era, era, era obvio de que Dios iba a responder con una liberación. Entonces, ese es un análisis a grandes rasgos de lo que contiene el libro de Esther, al menos del capítulo 6 al capítulo 10. Muchas gracias.